La perimetría corregida nace de Hensfield. Son ecuaciones que tienen bastante error y que se fueron mejorando y que tienen una estimación o tienen una asertividad de la métrica con un error cercano al 8%. Esto quiere decir que, y aquí quiero volver a meter en la polémica, voy a citar a mis coleguitas de la San Sebastián. Javier, tú no digas nada porque tú ya sabes un poco lo que ha ocurrido en estos tiempos, pero cuando tuve mis rounds importantes como el año 2023, fue porque tal como tú lo sabes que hacías el ramo conmigo, les hacían hacer frisancho en el área deportiva. Bueno, todos sabemos que eso no se puede hacer. Gonzalo, que fue director de carrera, también sabe que no tiene ningún sentido hacer un área transversal en un deportista y nos hacían hacer eso. Obligatoriamente, era parte del ECOE. Yo llegué el momento en que me negué a eso, ¿ok? Y eso ya cambió. Gracias a Dios ya no está. ¿Ok? Lo sacaron, entendieron de que no servía, que no tenía un sentido someter al alumno a hacer una perimetría corregida o un diámetro de áreas transversales en función de un deportista. ¿Qué le mide si esto tiene mucho error? ¿Ok? Y finalmente mío es un solo pliegue, ni un sentido. Bueno, ya vimos lo de Hensfield, variables, el brazo, el pliegue del tríceps y la fórmula que permite predecir masa muscular. Pero si ustedes se fijan, esta es una imagen en la cual yo tengo la fórmula de la perimetría corregida. Y la fórmula de la perimetría corregida, chicos, para quienes no la han utilizado, es una fórmula muy sencilla en donde el perímetro corregido corresponde al perímetro del miembro en cuestión, ¿cierto? Expresado en centímetros, porque las cintas métricas miden centímetros y que se resta a el pliegue del miembro en cuestión adyacente por pi. ¿Ya? Esto quiere decir que lo más utilizado es, por ejemplo, el pliegue del tríceps en función del perímetro del brazo, ¿cierto? Perímetro medio del brazo o el mida radiales, pero puede utilizarse en distintas zonas corporales. Esto depende mucho si tú lo quieres usar, por ejemplo, en el ámbito clínico. Yo le hice a mis alumnos desarrollar en segundo año, no sé si Feren estaba en esa época, pero cuando íbamos al hogar de ancianos, a que me hagan perimetría corregida de distintas partes del cuerpo. O sea, decía, ya, usted le va a medir la cintura, corríjalo por el subescapular. Usted va a medir el muslo medio, corríjalo por el muslo anterior, que sería el muslo medio. Usted mide la pierna, corríjalo por la pantorrilla, ¿cierto? Y entonces vas corrigiendo y lo que vas haciendo es utilizar el valor y evidentemente después esto te va a dar una aritmética. ¿De dónde viene esto? Evidentemente viene de estudios de disección cadavérica, por lo tanto se torna una herramienta bastante práctica, fácil y rápida de poder desarrollar. ¿Cómo trabajar en el ámbito clínico? Yo les voy a mostrar algunos datos reales de lo que recolecté en los 2 años que estuvimos. Me tocó 2 años, en realidad 4 semestres, o sea, en 2 años hice 4 visitas grandes, macro a hogares de ancianos acá en Valdivia, y en donde trabajamos con Fundación Las Rosas, con el Leam Los Ríos, y en donde podíamos medir perimetrías. Y aquí estoy hablando de perimetrías más en el ámbito clínico y también en el ámbito de pacientes con buena, digamos, con buena musculatura, ya no pacientes desnutridos. Pero yendo a la matemática o a, la meta, a cómo funciona la fórmula, si el perímetro mide 58, tiene un pliegue de 9, se hace la fórmula 58, 0,9 porque se transforma, ¿cierto? Lo que hablábamos recién, el pliegue de 9 milímetros pasa a centímetros, se multiplica por pi, que es el factor, ¿cierto? Inamovible, ¿cierto? Que es el factor que no se mueve en la fórmula, y te da este valor que es 55,18. Estos serían los datos iniciales de la perimetría corregida. Vuelves a medir, y si te fijas, el muslo te da la misma forma, te da el mismo valor, pero ¿qué aumentó? Aumentó el pliegue. Si el pliegue aumenta, fíjate cómo esto disminuye numéricamente, aunque el perímetro no cambia, pero lo que ocurre es que aumenta el espesor del pliegue. ¿Ok? Depende mucho de lo que tú quieras corroborar a través de la perimetría corregida. Y lo más común que suele pasar, y aquí estoy haciendo un ejemplo poco común, es que la perimetría corregida se usa en déficit, desnutrición, sarcopenia o paciente en el cual pierde masa muscular. Por ejemplo, en el área del fútbol, aprovechando que está Gonzalo y Javier, yo lo utilizaba en lesiones graves. No sé, por ejemplo, rotura del tendón de Aquiles. El gallo está 6 meses con una pata que queda toda flaca. Yo le hacía perimetría corregida en ese tiempo en Iquique. ¡Wow! Era José, ¿qué estás haciendo? Y nada, era la fórmula rasca que ustedes conocen acá, que era hacer esto nomás. Y quedaban fascinados. ¡Wow! ¿Cuántos centímetros he perdido? ¿Cuántos milímetros de músculo? Se sabe porque se aplica la fórmula y porque tú visualmente ya lo ves también. Eso quiere decir que si el perímetro disminuye, el pliegue se mantiene, igualmente va a bajar. Ya, y eso tiene razón en que lo que manda en el cilindro es la masa muscular, no el tejido adiposo normalmente. O sea, ¿a qué me refiero? Que esto es un cilindro y el hueso está en el medio, y lo que debería tener mayor volumen en un deportista es el cilindro o la fracción de área que corresponde al músculo. La que debería tener menos técnicamente es la de la masa adiposa y la doble espesor de piel. Pero esto, ojo,
tenemos que trabajarlo fuertemente, entendiendo de que donde tiene más sentido es en el desnutrido, en el paciente con pérdida de la masa muscular. ¿Ok? Ahora, yo también lo he utilizado en el sujeto de estética, que le interesa saber, y esto es bien interesante, ¿eh? En el sujeto de estética, porque, por ejemplo, Javier, se me está ocurriendo una locura. El Gianluca quiere ir a medirse, el hombre ahí del cuánto que se llama, del Men Physique. Pucha, se está dibujado, po, y tenemos datos anteriores de él y podemos ver si ha cambiado su perimetría corregida. Probablemente sí, po, porque vamos a tener todos los datos y le podemos hacer una medición de un intra-intra, ¿cachai? Y aquí es lo que voy, a que en el caso de él sería interesante saber si se mantiene el cilindro, el perímetro, y baja su tejido adiposo, cuánto aumenta la perimetría corregida. Y ese aumento de perimetría corregida obviamente lo va a dejar loco porque decir, puta, estoy ganando músculo y realmente es músculo. ¿Te fijas? No es con grasa, po, es solo músculo. Eso es. Ahora, nosotros cuando hicimos mediciones, aquí estoy con mis alumnos en el hogar de ancianos, nos encontrábamos con que el cilindro de la métrica normalmente era más adiposo que muscular, claramente. Entonces lo que mandaba aquí no era siempre la cantidad de masa, sino que muchas veces era la adiposidad. Estoy hablando de abuelitos que estaban gorditos, pero cuando nos íbamos a abuelitos que estaban desnutridos o postrados, era brutal lo que tú podías ver en el corte transversal. Y aquí lo que quiero cerrar en esto es para que me lo entiendan bien. Este es el paper original de Frisancho. Yo se lo subí, original. Igual una vez peleé con mis colegas en el hospital simulado con esta cuestión porque no sabían cómo se había hecho el paper de Frisancho. Y me seguían alegando que se podía usar en nutrición deportiva. El paper de Fisancho en realidad lo que hizo fue generar una fórmula de áreas transversales, entendiendo que el ser humano sería un cilindro, no lo es. Recuerden que el ser humano no es un cilindro perfecto, pero cuanto más cilíndrico sea, más correcta va a ser la fórmula, menos error estándar tiene. Eso quiere decir que la mejor forma de hacer perimetría corregida es en el brazo y en la pierna, no en los otros variables. En algún momento lo discutimos harto con Marcelo Andrade, que me decía, oye, José, me gustaría hacer un estudio, porque me gusta siempre hacer estudios, de que la perimetría corregía, pero como en el tórax. Yo dije, bueno, pero ahí es difícil. Los tórax son todos distintos. Cambio, un brazo es un brazo, excepto que sea un brazote, excepto que sea un bracito. ¿Se entiende? Sea un super mega brazo musculoso y un brazo muy desnutrido. La fórmula siempre va a ser lo mismo: una masa ósea que no se modifica, una masa muscular que puede perderse y un tejido adiposo que también puede variar. ¿Ok? Y siempre va a estar corregida por pi. Por lo tanto, los índices, bueno, esto es para mostrarle el índice de robustez que hizo Fritz Sancho nomás en realidad, que es importante entender que es el número partido por la estatura. ¿Ya? Pero eso se los voy a dejar ahí como una cosa interesante por si lo quieren evaluar en algún momento, es bien interesante. Esas cuestiones se las van a hacer calcular en el ISAC 3, Javi. Y los puntos de corte, otra pelea. Los puntos de corte de Frisancho no te dicen si tú eres musculoso o eres flaco, te falta masa muscular, no tiene un sentido. Lo único que hizo Frisancho fue entender o tratar de explicar a través de su fórmula de corte transversal cómo se expresaba el área del paciente en función de este modelo matemático. Eso es lo que explica. Entonces, si se fijan, te dice si tienes poco músculo en el cilindro, si tienes un poco más, si estás en la media, percentil 50 o entre P15 y P85, y de ahí, cuando ya te sales del P85 hacia arriba, es porque ya estás musculado claramente, o tienes más masa, y si sales del 95 es porque o tienes mucha musculatura o eres un sujeto muy robusto. Eso es. Entonces, ojo a no darle tanta vuelta porque Frisancho es una fórmula de áreas, no te dice cosas de antropometría deportiva. Entonces, es muy importante eso. Sí, Víctor, el 5C te tira por defecto la perimetría, te la hace porque está en la fórmula. Y la Belén me dice sí, los abuelitos, sí, es un factor también. ¿Ok? Y bueno, esto salió medio cortado, pero la antropometría, hay varios estudios asociados con perimetría corregida. Hoy día ustedes pueden buscar y hay muchos relacionados con marcadores inflamatorios, con obesidad, con sarcopenia. Por lo tanto, es uno de los factores más importantes. Y aquí les dejo como la guinda de la torta por si quieren hacer perimetría corregida, pero en realidad es súper importante entender de que generalmente en el ámbito clínico se van a encontrar con perimetrías corregidas negativas y en el ámbito deportivo se van a encontrar con perimetrías corregidas positivas. Y eso quiere decir que normalmente ustedes van a encontrar que su paciente, el que está haciendo hipertrofia, el que quiere ganar masa muscular, el que quiere estar más musculoso, el que quiere estar mejor para el verano, no sé qué cosa, recomponer, etcétera,
ese gallo le va a interesar que cuando se mide el brazo, ¿cierto? Y tenía antes 35, después tiene 38, wow. El tema está, esos 3 centímetros, ¿de qué son? Esa es la pregunta. Porque el cilindro es un cilindro. Bueno, ahí aplique perimetría corregida. Y lo más probable es que si ese cilindro es más ancho en perímetros, tiene mayor número perimétrico y tiene menos pliegue, ¡boom! Es músculo, porque el hueso no se mueve, porque eso es muy sencillo y al paciente le encanta. Entonces eso quiere decir que si aumenta el perímetro y disminuye el pliegue, la perimetría corregida mejora. Y se dan cuenta que ahí pasó de 53 a 56 y tú le dices, ganaste 3,4 centímetros de masa muscular en el brazo. Y eso no siempre está directamente relacionado con un número en wincha o en cinta, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no es siempre igual, porque es un perímetro que se corrige. Entonces puede ser que aumente mucho más y la perimetría corregida da un pelín menos. ¿Ya? Y a eso se refiere que hay otra variable, la piel. Pero esa variable es muy insignificante en función del perímetro. Y esa es un poquito la clave de esto. Ahora, perimetría corregida, fácil, rápida, bonita, una fórmula sencilla, a la gente le gusta, te da resultados, es fácil de utilizar, se puede usar en situaciones especiales, determina la pérdida o el aumento de la masa muscular, lo puede utilizar en un hospital, lo puede utilizar en una clínica, lo puede utilizar en un deportista. Listo. El detalle está en que hay que entenderla. ¿Ve? Y entenderla no es complejo. Si se dieron cuenta, es algo muy, muy sencillo. A mí personalmente la perimetría corregida me gusta bastante. Solo que hay que entender de dónde nace, quién hizo la fórmula, qué variables están incorporadas, por qué se corrige, cuál es lo que no se mueve, cómo funciona el cilindro, etcétera. Porque finalmente este es un modelo que lleva al ser humano a expresarse como un cilindro. Y recomendación personal, hagan perimetría corregida en brazos y piernas. Se los dice como un ferretero que lleva como años en esto y que ya como que ha tenido problemas con otras cosas. Entonces, no se pongan muy ingeniosos, porque en realidad, voy a hacer las palabras de mi profe ayer, es como, ¿para qué se va a hacer el carpintero si ya está hecho? Ya? Usted como que siga lijando nomás, y ya la cosa se hizo ya. Entonces, no crees el nuevo pliegue, ni creas la nueva perimetría, usa brazo, usa pierna, y listo, ni siquiera muslo. Algunos quieren corregir muslo, y ¿saben por qué no se los recomiendo? Porque el muslo es muy alto en mujeres. Está desnutrida la señora, igual sale alto el pliegue del muslo. Se lo digo porque lo medió en un montón de abuelitas, pues. Entonces, como que eso sí es real. Pero la pantorrilla, no. Usted agarra una pantorrilla de una abuelita desnutrida y eso es tibia, telita de piel y músculo, cuando hay. Y por ahí Férez lo podrá comprobar que fue alumno mío, anduvimos en los hogares de ancianos, donde medimos abuelitas, pero así, caquéxicas, así, pero ya. Entonces, obviamente lo hemos hecho, lo hemos desarrollado y lo hemos hecho con alumnos también.